Buenas, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Rafael Rivas en la última entrega de nuestro año 2023. Hoy quiero hacer consonancia, estar acorde con esta época de Navidad. Y vamos a hacer una entrega relativo al concepto de la Navidad, a los valores que se resaltan en esta época. Y realmente podríamos comenzar, amigos, diciendo que la palabra Navidad procede del latín nativista, que quiere decir nacimiento. Eso quiere decir la palabra nativista, Navidad, del origen latino, nacimiento, quiere decir nacimiento. En estos días, la Navidad representa una época donde se responde a manifestaciones de ciertos valores que en esta fecha cobran un significado especial, como lo son la unión, como el amor, la paz, la esperanza. Entonces, es una época donde se llama a la reflexión, donde esas tradiciones contribuyen a que los vínculos familiares se estrechen, se manejen las conciliaciones, los perdones. Y es una época de mucha reflexión, y ahora más necesitada que nunca, porque el mundo anda de vuelta y media. El mundo lo que se ha estado evidenciando en estos últimos tiempos es una pérdida de valores muy significativa, esa esencia del núcleo de la familia, del respeto, de la disciplina, la obediencia. Entonces, esta es una época donde debemos resaltar y deponer todas esas actitudes de orgullo, y llamar a la reflexión, de modo que lo que estamos nosotros es contribuyendo a ese laxo en estos días donde se debe estar ausente en los medios de comunicación de lo mismo de siempre, de la cotidianidad, del año entero, de las diatribas, de los enfrentamientos. Debemos llamar a la paz, al entendimiento, a la prudencia, a la tolerancia en estos días. Fíjese cuántas tragedias pues usted ve en los medios de prensa que se han venido sucediendo. El mundo anda díscolo, anda con una velocidad, todo el mundo. Recuerden lo que yo siempre he dicho, que pronto y bien no andan juntos. Todo el mundo quiere las cosas rápidas, todo el mundo anda deprisa, nadie se detiene, la reflexión está ausente. De modo que yo pienso que estos son los momentos donde nosotros debemos contribuir a ese establecimiento del día de ya pasado, el 25 de diciembre, donde se ha establecido la natividad del Señor
de Cristo, aunque la Biblia nunca ha precisado el día de nacimiento de Cristo. Fíjese que hay latitudes, no sé si mal no recuerdo, por allá por Rusia se celebra el nacimiento del niño Jesús en los primeros días de diciembre. No sé si el 7 de diciembre o algo así. Pero ya aquí en Occidente se ha institucionalizado el 25 de diciembre como la natividad del divino niño. Entonces, la Iglesia Católica en el año 350 más o menos, gracias al Papa Julio I, es que se instituye el día del 25. Entonces, una característica de los pueblos, de las calles con luces y todo, alegóricas a esa festividad del nacimiento de aquel Señor que vino a redimir todos nuestros pecados. Se simboliza con un árbol. Esta natividad del cristianismo tiene sus creencias, su origen por allá por el norte de Europa, donde se celebra adornando con un árbol que tiene unas especificaciones o significado. Hace referencia al árbol del paraíso, al pecado original y a la figura de Jesús, y sus hojas son el símbolo de la vida eterna. Fíjense que los adornos de Navidad son la estrella, que significa símbolo de guía en referencia a la estrella de Belén. Las bolas, significando las manzanas, la manzana es la referencia a las tentaciones. Las guirnaldas, que son el símbolo de la unidad y de la alegría. Y las luces que simbolizan la luz de Jesús que ilumina el mundo. Por ahí es que andan esa conmemoración de ese nacimiento de Jesús en Belén. Y lo celebran también la iglesia, además de la iglesia católica, lo celebra la iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes también. Y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. De modo que esta es una época que responde a la manifestación de ciertos valores que durante esta fecha cobran un significado especial. Un significado especial, y es de paz, de entendimiento y de buen vivir. Por eso yo llamo a que todos esos elementos que se manifiestan en estos días de la Natividad del Señor, como son la unión, el amor, la paz, la esperanza, ¿entiende? Y que se encuentran representadas por las iglesias. Realmente eso es lo que nosotros queríamos significar, que abandonemos toda actitud bélica, que nos concentremos en hacernos más juiciosos y dar a entender que esa es la mejor vía para que el mundo ande por mejor camino. Dejar de lado toda esa turbulencia, esa agitación de vida en la búsqueda
siempre desmedidas del famoso y necesitado dinero. La gente le da una prioridad muy marcada. Fíjese cómo hay por ejemplo, en las zonas marginadas, usted muchas veces se ubican células perniciosas, células que mantienen en zozobra esos barrios y y entonces muchas personas se comunican con la madre o los padres de esos adolescentes y de esos adultos jóvenes que hacen de la delincuencia su sustento, ¿no? Entonces, con todo el desenfado, muchas veces cuando se le exige a la madre un mayor control de esos hijos, adolescentes, jóvenes, entonces muchas madres, hasta madres, que es el ser más sensible en la crianza de un hijo, le responden con todo el desenfado cuando usted le significa y le hace valer el concepto que tiene en el barrio de tal o cual individuo. Y muchas veces las madres contestan, responden. Ese es nuestro modo vivendi. Eso es lo que ellos hacen para poder vivir y traer la comida a la casa. Eso es horror. Eso es horror. Hay que darle un cambio realmente drástico a las orientaciones de esas mentes jóvenes que están torcidas y que tienen unos principios, unos valores muy distanciados de lo que debe ser el comportamiento de los seres humanos, para así con ello pues contribuir a que las sociedades sean más viables, más fáciles de convivir, que las cosas se desarrollen en mayor paz, entendimiento, tolerancia. Realmente eso es la prédica que hay que institucionalizar. Esa es la narrativa que debe imperar. De modo que realmente esta Navidad yo llamo a que sea una época como hacen los llamados los sacerdotes en las iglesias, una época de reflexión, una época de que en cada hogar, si cada hogar hace el trabajo y se empeña en hacer las cosas como deben ser para que sus hijos sean hombres de bien y la sociedad pues consigan mantener un equilibrio, entonces ahí estaríamos nosotros creciendo de manera muy importante. De lo contrario, si no nos empeñamos, si no creamos conciencias para que esos jóvenes sean llevados por un mejor camino y nosotros poder vivir estas épocas sin tener que lamentar tantas tragedias como las que hemos estado viendo en nuestro país en los últimos días, tanto descontrol, esa franja de esos jóvenes de los 13, 12, 14, 15, de los 18, 19, 20 años, tan díscolos, con poco juicio. Entonces debemos nosotros hacer causa común. Cada célula de nuestro país debe empeñarse y nosotros mantenernos orientando, hablando, diciendo, solicitando, comunicando cómo las cosas deben ser. No estoy diciendo que sea una tarea fácil, no es fácil. La educación es la base del desarrollo de los pueblos
Sin educación no hay nada que buscar. Sin educación no crece ningún pueblo. Sin educación lo que hace es que involucionamos. Fíjese el respeto que existía en años anteriores. Nosotros mismos recordamos cómo era que un hijo no podía hablarle a su padre o a su madre, y ahora usted ve reacciones insólitas, desbordadas, sin ningún tipo de control, con toda falta de respeto hacia esa figura materna y paterna que tanto sacrificio pues hacen para darles pues sus alimentos básicos, los esfuerzos que hacen esa clase, la clase más necesitada. Y todos, en alguna que otra medida, independientemente de la situación que tengan esos pater familia, hacen esfuerzos y empeñan y dedican tiempo a que las cosas sean como deben ser. De modo que yo lo que llamo es a la concientización de nuestro pueblo, a elevar el conocimiento y la educación. Y eso se hace con la enseñanza, con el estudio. Así se elevan los pueblos, así los pueblos crecen, se hacen más cultos, se hacen más grandes y se hacen más humanos. Bien, amigos, yo creo que como mensaje he dicho lo que está yo considerado debe ser. Y por último, lo que le quiero solicitar a nuestro pueblo es que nos aboquemos a que aquellas diferencias que podamos haber tenido con otros seres humanos, amigos, familiares, allegados, que aprovechemos esta época de reflexión, de paz y armonía, y que concentremos ese núcleo de la familia y del amigo, resaltarlo y trabajar por ello para que nosotros, pues, justamente tengamos y nos sintamos con el deber cumplido de tratar de que las cosas mejoren. Ojalá mis palabras puedan contribuir, aun sea con un pequeño granito de arena, a que las cosas cambien, a que seamos más sensatos, a que podamos lograr lo que debe ser un hombre de bien, y podamos seguir orientando a nuestra familia, a todos nuestros allegados, a nuestro gran pueblo, como lo es el pueblo de nuestro país, Santo Domingo, República Dominicana. De modo, amigos, que un abrazo a todos, lo mejor para este próximo año. Mantengámonos con las metas, los proyectos y las ilusiones. Las ilusiones jamás deben perderse. Es lo que nos dan vida y nos hacen vivir. Nadie que no tenga ilusiones va a sentirse bien, va a sentirse pleno. Hay que tener planes, metas, pero repito, mayormente, ilusión de vida. Bien, amigos, y ahora pasemos al segmento del foro de nuestra entrega de hoy. Bien, amigos, y nuestra frase a reflexión en nuestro segmento, el foro, viene de una pregunta del señor Octavio Montes de Oca, del Distrito Nacional. ¿Piensa usted el gobierno podrá mejorar el tránsito antes de termine este mandato? Exacto. Resolver no. Mejorar pudiera ser. Pero tampoco le puedo yo
no puedo ser, quisiera ser optimista, pero dado la dinámica, perdón, que se visualiza en las calles de nuestra ciudad capital, básicamente. Y también podría decirse que en nuestro vecino pueblo de Santiago, también Santiago es una ciudad donde el parque vehicular, no en la magnitud de nuestro Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo y la zona este y todas estas zonas que están siempre todo el día complicadas con el tránsito. No es fácil. Tengo entendido que se están organizando comisiones. Hay gente que ha hablado de organizar los temas por horarios, que eso alguien lo ha recomendado, muchas instituciones, un horario los estudiantes, los colegios, una hora más tarde las entradas a la plaza laboral de las empresas privadas, otros minutos después o media hora después las instituciones del gobierno, del Estado. Hasta alguien ha comentado, ejemplo, que si muchos bancos tienen, ejemplo, que tenga un banco que tenga varias instituciones, como la mayoría de los bancos tienen, ejemplo, en la zona oriental, tiene 6 o 7 bancos en esa zona, pues si se pueden trasladar las personas, los funcionarios que tienen que cruzar el puente y venir a dar servicio aquí a la institución, y esa institución tiene sucursales en la zona oriental, pues que esos empleados sean reasignados, reubicados en esas zonas, que no tengan que cruzar el puente para llegar aquí al centro de la ciudad. Con eso eso es una buena idea. Pero les repito, yo quisiera creer que las cosas pueden mejorar. Pienso deben mejorar. Aquí en cualquier momento se va a paralizar la ciudad. ¿Comprende? Entonces, y hay un tema que creo que el mismo presidente Abinader quiso dar a entender. Bueno, mucha gente diría, bueno, pero vamos a suspender las importaciones de vehículos. Bueno, la importación de vehículos, eso es un nicho, eso es una franja donde hay miles y miles y miles de empleados, los dealers y las compañías de vehículos y todo eso. El remedio sería peor que la enfermedad. De modo que, pero bueno, vamos con Dios delante, ¿verdad? Pensar que las cosas pueden mejorar. Pero de yo pensar, ¿verdad?, que se va a solucionar no. Pero a mejorar pudiera ser. Y ojalá así sea. Bien, amigos, y ya para terminar nuestra última entrega de este año 2023, nuestra frase de reflexión en el día de hoy es que la pobreza no viene por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos. Gracias por preferirnos. Buenas y hasta la próxima. Hasta el año que viene.